Muy buenos días a todos, esperando que se encuentren muy bien. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo ejercicio de tertulia que estamos adelantando desde el Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana y en compañía con la Organización Internacional del Trabajo en el marco de un proyecto que estamos construyendo para elaborar memorias sobre las líneas jurisprudenciales, la construcción normativa y el estado actual de cumplimiento de los convenios sobre protección a la maternidad y el convenio de trabajadores con responsabilidades familiares de la Organización Internacional del Trabajo. El día de hoy estaremos hablando particularmente del convenio sobre trabajadores con responsabilidades familiares, que es un convenio que no está ratificado con Colombia, pero que sin perjuicio, pues, como lo verán alrededor de las ponencias, permea nuestro ordenamiento. Nos acompañarán el doctor Carlos Ernesto Molina, la doctora Judy Maecha y el doctor Santiago Martínez para exponernos y alimentar la discusión de la tertulia. El ejercicio pasará por la presentación de nuestros ponentes, de nuestro enlace con la Organización Internacional del Trabajo que aquí nos acompaña, para luego abrir una discusión abierta a ustedes como público y entre unos panelistas donde podamos tener un ejercicio de construcción del conocimiento colectivo a través de preguntas, comentarios, discusiones y ojalá pues desarrollar y aprender todos juntos de la mejor manera. Voy a abrir iniciando con un agradecimiento especial a una persona muy importante que nos acompaña hoy, que es nuestro enlace desde la Organización Internacional del Trabajo, la doctora María Laura Fino, que no nos había podido acompañar la semana pasada, pero gracias a su nueva redisposición de agenda logró darnos un poquito de su espacio para acompañarnos el día de hoy. Pues nuevamente muy contentos de verte y qué chévere que nos acompañes nuevamente. Muchas gracias, Iván, y buenos días a todos y todas. Es un enorme gusto pues, lograr estar con ustedes el día de hoy. Desde la OIT estamos acompañando efectivamente esta iniciativa de la Universidad Javeriana. Desde el inicio miramos con gran interés a estas tertulias y a todo el conocimiento que ustedes están generando, tanto los y las ponentes que saludo muy especialmente, el doctor Carlos, la doctora Judy y el doctor Santiago que nos acompañan hoy, como los y las ponentes que ya han participado en las tertulias anteriores. Entonces, sin querer tomar mucho más tiempo, porque estoy muy curiosa también de escuchar como todos ustedes lo que nuestros distinguidos ponentes hoy pueden compartirnos. Quisiera solamente nuevamente agradecer por la invitación, por esta iniciativa y dejar de nuevo la palabra a nuestro moderador, Iván. Gracias. Muchas gracias, doctora María Laura. Voy a iniciar primero pues con un saludo para los panelistas y luego arrancaremos las presentaciones con el doctor Santiago Martínez, seguirá la doctora Judy Maecha y finalizará el doctor Carlos Ernesto Molina, quien me permito darle la oportunidad de saludar al público de primeros, porque será el que finalice las exposiciones, entonces que empiece con los saludos. Doctor Carlos Ernesto, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, doctor Iván. Un agradecimiento a la Universidad Javeriana y a la OIT por esta nueva invitación a participar en este interesante ciclo de paneles sobre estos convenios tan importantes de la OIT. Un saludo particular para María Laura, para Santiago, para Judy y eventualmente para Catherine, que entiendo que podría, una vez María Laura se tenga que retirar, podría estar ahí participando en el panel. Y desde luego un saludo también muy efusivo a los participantes y a los asistentes a este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Molina. Doctora Judy, para mí un gusto tener
tenerla a usted aquí presente, pues para todos. Creo que para mí es un gusto siempre tener a mis profesores. Está la doctora Yu, el doctor Carlos Ernesto Molina también fue profesor mío, y el doctor Santiago Martínez también fue profesor mío por allá en el pregrado. La doctora Judy y el doctor Carlos Ernesto ya en el posgrado. Es un gusto compartir con ustedes. Doctora Judy, un placer compartir con usted este espacio, aparte porque creo que es de las personas que más entiende de no solo de responsabilidades familiares, sino de todo lo que esto permea la seguridad social, que es tan importante para la economía de cuidado. Y pues bueno, bienvenida. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Un saludo efusivo para todos los participantes, el doctor Santiago, el doctor Molina. Pues claro, muy entusiasmada con el tema propuesto. Sí, me parece que es un tema que nos interesa a todos desde las distintas perspectivas. Y también pues es un ejercicio interesante en la medida en que nos permite de pronto poder ubicarnos en hacia dónde vamos con todo el tema de la economía de cuidado. Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a pasar una jornada constructiva muy interesante. Muchísimas gracias, doctora Judy. Doctor Santiago Martínez, él dice que él es un colado acá tras bambalinas, pero realmente es de las personas referentes en materia de derecho laboral y seguridad social en el país. Ha sido gobernador del Colegio de Abogados, es profesor de no solo de la Universidad Javeriana, sino de varias universidades. Entonces, por supuesto, es una autoridad más para conversar sobre estos temas. Y por supuesto, la posibilidad de ser un docente más para todos nosotros como espectadores. Doctor Santiago, buenos días. Bueno, Iván, muy buenos días para mis profesores y compañeros de panel, que también tuve el placer y el honor de asistir a sus clases y ahora aprenderles por este medio. Muchas gracias a la Javeriana y a la OIT por esta invitación, y un saludo pues muy especial a todos los que nos están acompañando en este momento. Usted dirá, doctor Iván, si arrancamos sin más preámbulos. Sí, señor, voy a simplemente a robar la palabra 2 segunditos para compartir el saludo a mi colega Juliana Morat, que se acaba de conectar y que es quien dirige el Observatorio Laboral y muy generosamente me ha cedido a mí el espacio de organizar las tertulias y hacer la moderación, pero que realmente es la persona tras bambalinas que organiza este gran proyecto, y a la doctora Caterina Álvarez, que es otro enlace que tenemos en la Organización Internacional del Trabajo, quienes ya nos están acompañando. Entonces, hecho ese saludo y esa mención para nuestras compañeras, le cedo la palabra nuevamente, doctor Santiago, para que empecemos a hablar sobre trabajadores con responsabilidades familiares y qué ocurre con ellos en nuestro ordenamiento jurídico como Colombia y como país. Bueno, perfecto. Ya puse el cronómetro, Judy, así que no te preocupes que aquí vamos a darle cumplimiento a los 15 minutos iniciales. Bueno, cuando Iván Iván, creo que no tengo posibilidad de compartir pantalla. Ya te la cedo, ya te la cedo. Vale, mil gracias. Cuando Iván me contacta y me propone este tema, mi primera reacción naturalmente fue, pues yo de responsabilidades familiares las sé en la práctica, pero jurídicamente pues no soy un experto del convenio de la OIT y realmente le corresponde al doctor Carlos Ernesto Molina hablar sobre los convenios y desde luego a nivel de seguridad social a la doctora Judy. Iván en todo caso me motivó a reflexionar un poco, digamos, sobre esta materia y muy brevemente quería compartirles un poco algunas reflexiones principalmente de la perspectiva laboral, sabiendo que es solamente una parte, digamos, de todo esto, con un postulado del cual quisiera partir, y es que no obstante en Colombia no hemos
ratificado el convenio, como muy bien pues, lo menciona Iván, desde la perspectiva normativa, considero que Colombia sí se ha ocupado realmente de esta materia. Y coincidencialmente, o no, pero las últimas reformas que han surgido a nuestro Código Sustantivo del Trabajo y en general las diferentes normas precisamente han estado orientadas a las responsabilidades familiares y entender que el trabajador y las trabajadoras tienen, digamos, una responsabilidad familiar y buscar el mecanismo para poder llevar a cabo de manera armónica estos dos roles. Desde luego que para empezar, digamos, con este primer postulado que pretendo defender a lo largo de estos breves minutos, pues digamos que hay que partir del artículo 42 de la Constitución, en el cual se entiende que la familia es el núcleo fundamental del Estado y de la sociedad, y que requiere de toda la protección, digamos, de la familia por parte del Estado. Pero con algo muy importante que creo que vale la pena destacar, que viene desde 1991, pero que solamente quizás en los últimos años, digamos que se están orientando desde la perspectiva legislativa hacia este propósito, y es entender que las relaciones familiares se deben basar en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco por sus integrantes, entendiendo desde luego por estos que le corresponde tanto al padre como a la madre el cuidado de los menores. Y además de eso, dice, la pareja tiene el derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Es decir, desde la misma Constitución, desde el año 91, entendemos que hay, digamos, una nivelación de cargas entre hombres y mujeres de cara, digamos, a las responsabilidades familiares. No es exclusivamente de la madre como arcaicamente, digamos, se manejaban ciertas dinámicas familiares, y que a quien decide, toma la decisión de ser padre, pues le corresponden una serie de responsabilidades. Yo creo que queda un poco corto realmente ese artículo porque le debió haber metido un parágrafo el constituyente diciendo que fuera eso, la familia y los hijos son la mayor fuente de inspiración y realmente lo más poderoso y lo que mueve a cualquier profesional. Y ya entrando un poco, digamos, como a qué tiene que ver el derecho del trabajo con responsabilidades familiares, pues cada vez me convenzo que tiene absolutamente todo que ver. Vamos a hacer un breve recorrido por algunas normas que vienen de antaño del Código Sustantivo del Trabajo y algunas que han sido más recientes, para encontrar de alguna manera ese link entre estas responsabilidades familiares y las relaciones laborales. El primero de ellos es que, pues digamos que el salario que recibe el trabajador producto de su trabajo, así como la remuneración de los pagos no constitutivos de salario, sus prestaciones y demás, pues son los que le permiten al trabajador cubrir ese mínimo vital, no solamente de él, sino de igual forma de su familia, y con el cual puede cubrir sus necesidades básicas como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, entre otros. Inclusive normas puntuales del código donde, por ejemplo, cuando se determina uno de los criterios esenciales para determinar cuál es el salario mínimo legal mensual vigente, en el artículo 145 se determina que un criterio esencial es que le permita cubrir necesidades familiares al trabajador. De igual forma, cuando se hace referencia al salario en especie, en los artículos 129 y 136, se abre la posibilidad de que ese salario en especie que se otorga de vivienda o alimentación no sea exclusivamente el trabajador, sino de igual forma a la familia de este trabajador. Y los gastos de traslado cuando hay un cambio de domicilio del trabajador, de su domicilio hacia otro lugar, también contempla el artículo 57 que debe contemplar los de la familia. Vemos más adelante otras fuentes, digamos, normativas. Una en particular, digamos, que podría entenderse subrogada, si ustedes revisan sus códigos o se meten a la página del Senado, la verán vigente, como son los artículos 285 y 337, en los cuales se refiere a la responsabilidad que se tiene de alfabetización.
y por el otro lado, en el capítulo del sector agropecuario, donde se refiere a la obligación del empleador de suministrar locales a las empresas para los centros educativos de los hijos. Normas que consideramos se encuentran subrogadas cuando el Estado asume la dirección de la educación, digamos, del Estado. Sin embargo, digamos que siguen vigentes aparentemente y de las cuales denotan en últimas, digamos, ese rol que había entre empleador y trabajador de cara, digamos, a una responsabilidad como es la educación de los hijos. Y de igual forma, los fueros que se han venido, digamos, en los últimos años desarrollando, particularmente el fuero de cabeza de familia, cuando no hay otras personas que puedan asistir a los menores de quienes dependen económicamente de esa fuente de ingresos del contrato de trabajo, y ese padre o esa madre o el custodio, digamos, de estos menores de edad pueden verse gravemente afectados por el hecho de que se pierda ese contrato de trabajo, es tanto a nivel de la Corte Constitucional como de la Suprema, digamos que se entiende que existe una estabilidad especial de quienes actúan como cabeza de familia. Y de igual forma, quienes recientemente hayan analizado la ley 2141 del fuero de paternidad, donde bajo las mismas reglas que se tienen del fuero de maternidad, hubo un tránsito con la sentencia C005 del 2017 de la extensión de ese fuero de maternidad al padre, pero ya recientemente por medio de una ley donde se determina que en la medida en que exista una mujer que se encuentre en estado de embarazo, de la cual dependa de manera económica de su cónyuge, su compañero permanente, su pareja, porque lo deja abierto que pudiera ser del mismo sexo, pues entonces, quien es el proveedor de esa familia del que está por nacer también, digamos que goza de fuero. Es decir, traspasa un poco esas fronteras exclusivas del fuero de maternidad para trasladarle también, digamos, al padre la posibilidad de tener un fuero de paternidad con una visión principal de que la estabilidad, más allá de la no discriminación de la mujer que está en estado de embarazo como nace originalmente este fuero, digamos que también es más un fuero, si se quiere, al que está por nacer. A nivel también, como un segundo postulado, y en este no me voy a tener, simplemente lo voy a anunciar, pues porque tenemos aquí entre los panelistas a la maestra Judy, quien seguramente hará unas mayores reflexiones. Solamente lo enuncio y es que desde la perspectiva de la relación laboral, pues digamos que también se desprenden los aportes al sistema de seguridad social, lo cual digamos que abre esa pensión de sobrevivientes y ciertas pensiones especiales como la pensión familiar o la pensión anticipada cuando se tienen hijos en situación de invalidez o el acceso que se tiene a la salud de sus miembros de familia. Y de igual forma, digamos, las lacunas que anteriormente estaban previstas en el código y que fueron subrogadas en el 74. Y más recientemente en las salas de lactancia, de las cuales las empresas ya están en este momento, varias de ellas llamadas a implementarlas, una vez regresan de su licencia de maternidad. Pero muy importante, y simplemente esto lo quiero dejar como sujeto de discusión, ese rol por el cual fueron creadas las cajas de compensación familiar. Las cajas de compensación familiar fueron creadas para el alivio de las cargas familiares. Hoy vemos que las cajas de compensación familiar tienen objetos indeterminados y están en múltiples actividades económicas, pero no podemos perder, digamos, la perspectiva de cuál fue el origen de estas cajas de compensación familiar. Y más recientemente, ya digamos que frente al tiempo que se dedica para el cumplimiento de las funciones, entre la ejecución de las labores de la jornada de trabajo y los desplazamientos, pues porque ya hemos vuelto nuevamente a la presencialidad, se puede decir que del día realmente a lo que mayor parte del tiempo se le dedica es al cumplimiento de las obligaciones laborales. Y de ahí entonces, digamos que se da este tercer foco de qué hacer para poder generar cierto balance desde la perspectiva de reducciones de jornadas, desde la perspectiva de los permisos que se otorgan para la protección, digamos, de las responsabilidades familiares. De tiempo atrás, pues tenemos en el artículo 57 el permiso por calamidad doméstica. Digamos que ese es un primer aspecto. Cuando se habla desde la perspectiva doméstica, pues entonces entendamos que hay ciertos permisos a los cuales tiene la obligación el empleador de reconocerlo
cuando surge alguna situación imprevista o irresistible en un entorno de carácter familiar con quienes convive el trabajador. El trabajo a domicilio, que también existe desde los orígenes del Código Sustantivo del Trabajo, hoy no sé si la palabra adecuada es decir que evolucionó o que retrocedió, pero que está también prevista en el trabajo en el trabajo en casa, en el teletrabajo, en el trabajo remoto, en todas esas diferentes formas que se han ido creando para permitir que el trabajador preste sus servicios desde su casa, con lo cual evita, digamos, estos desplazamientos hacia el lugar del trabajo y de igual forma puede, digamos, desarrollar mayor posibilidades de tiempo con la familia. Inclusive más adelante haré mención al reciente decreto 555, donde incluye un artículo, digamos, sobre la importancia de poder generar un balance en el horario del trabajador remoto para el cumplimiento de sus actividades laborales, y de la ley 2191 del año pasado, donde se establece el derecho a la desconexión, para que los trabajadores que prestamos nuestros servicios esencialmente a través de medios tecnológicos y de la información, pues digamos que también durante el tiempo de descanso sea un tiempo para descansar, para tener temas personales y para estar con la familia y no para estar realizando su actividad familiar, digamos, a medias. En tercer lugar, la acumulación de vacaciones por hasta 4 años si la familia reside fuera del domicilio contractual. El artículo 189 es otra clara manifestación de la legislación laboral colombiana de entender, digamos, necesidades de corte familiar. Y ya, insisto, más recientemente vemos lo siguiente. A nivel de licencia de luto, entendiendo, digamos, que una responsabilidad familiar no solamente de cara al cuidado, sino también de poder estar acompañando a la familiar en una situación tan delicada, digamos, como puede ser la pérdida de un familiar cercano. La ley de la jornada de la familia, que tiene sus días contados producto de la reducción de la jornada máxima legal, pero digamos que también considero que es una clara manifestación del Estado colombiano en estos aspectos, cuando establece esa jornada semestral de la cual debe beneficiarse el trabajador para poder estar con su familia, entre otras disposiciones que trae sobre posibilidad de tener algunas jornadas flexibles para poder compartir con la familia. La muy polémica, pero creo que cada vez ya más asimilada, Ley 2101 sobre la reducción de la jornada de la familia legal, máxima legal, dentro de su exposición de motivos y a lo largo de la discusión en los trámites legislativos, pues la principal, digamos, planteamiento que se generaba de la reducción de la jornada de trabajo de las 48 a las 42, era que los trabajadores pudieran dedicar mayor tiempo a su actividad familiar y a sus actividades personales. De igual forma, la ley Isaac, que el 30 de diciembre nos anuncian, en la cual básicamente para quienes no la han estudiado aún, básicamente lo que brinda son 10 días hábiles a los trabajadores que tengan hijos que se encuentren en estado terminal o tengan algún cuadro clínico severo por algún accidente, en lo cual se incluye un numeral que es el 12 al artículo 57, que son las obligaciones del empleador. Entonces, esta norma que creo completamente razonable, no son de esas normas que se generan con simplemente vistas de la perspectiva de nuevas cargas al empleador, sino realmente con una función completamente razonable, es poder compartir con un hijo que se encuentra en una situación completamente crítica. Y por último, la extensión de la licencia de paternidad. Sobre esto último quisiera mencionar algo, y es que entre esa exposición de motivos y muy alineado con el convenio dice creación de garantías que eviten la discriminación en el empleo. Y se establecen dentro del artículo 241, se crean unas nuevas disposiciones en las cuales, digamos que se establece una multa de 93 millones de pesos a hoy, en caso de solicitar pruebas de embarazo dentro en el marco de los procesos de selección o en el desarrollo del contrato de trabajo. Y de igual manera, esta misma sanción que puede ser a hoy de 93.300.000 pesos aproximadamente, para quienes formulen preguntas orientadas a planes reproductivos familiares que se tengan. Entonces, donde es una clara manifestación también de buscar mecanismos para restar
digamos, una visión de discriminación para quienes tienen familia o tienen planes de tenerla. Y de igual forma, como lo mencioné, el decreto 555 del 2022 sobre trabajadores remotos, en el cual pues menciona la importancia de tener horarios compatibles con sus cargas familiares. Siendo los 15 minutos, ya simplemente entro en la conclusión. Considero que nos estamos viendo abocados a un continuo cambio, digamos, en esta materia. Tradicionalmente teníamos la figura del patrón, el patrón en lugar del empleador, quien se encargaba de la salud, de la vivienda, de la educación, de todo el trabajador, y el trabajador simplemente toda su vida queda supeditada a ese patrón. Afortunadamente llega el Estado Social de Derecho, quien entiende que las necesidades básicas de salud, de educación, de la vigilancia y administración de las pensiones, entre otras, le asiste al Estado, que está muy bien, digamos, con recursos provenientes de aportes fiscales de los sectores productivos, pero desligándolo necesariamente de una relación propiamente dicha laboral. Es decir, varias de esas prestaciones económicas mencionadas, digamos que ya se subrogan en buena medida es al Estado, y quedando entonces un último eslabón que hoy en día cada vez coge más fuerza, que es el capitalismo consciente, y dentro de este capitalismo consciente, pues digamos, vemos dos vertientes muy claras encaminadas a procurar una mayor estabilidad en el empleo de quienes tienen cargas familiares, un poco impositivo, digamos, a través del fuero de paternidad, fuero maternidad, fuera de cabeza de familia, pero de igual manera con relación al tiempo, con las normas que ya hemos visto. Y todo esto, pues digamos que llevando a que estas fuerzas que orientan a los cambios, que es el capitalismo consciente, objetivos sostenibles de Naciones Unidas, compartir las responsabilidades de la crianza y sobre todo, y muy importante, digamos que esta tendencia a la felicidad y la buena reputación empresarial. Y con esto simplemente quiero terminar, que no solamente las normas demuestran que Colombia, digamos, sí ha dado pasos hacia la corresponsabilidad familiar, hacia el entendimiento de que los roles en las familias han cambiado y que la mujer juega un papel muy protagónico y ojalá que cada vez más en las actividades profesionales. Y eso hace entonces, digamos, que no puedan descuidar de los hijos y que seamos los dos, tanto padres como madres, los que entremos a asistir el cuidado y el desarrollo de los menores, pero que no creo, y esto es una percepción totalmente personal, que deba ser solamente desde la perspectiva de normas impositivas, sino que quienes creemos en el libre mercado, creemos que las empresas que quieran lograr el mejor talento, pues deben generar autorregulación para generar este tipo de políticas y no todo tiene que estar trazado en las normas. Y tan es así que hoy en día existen certificaciones de empresas familiarmente responsables y en las cuales obviamente quienes quieran atraer el mejor talento seguramente tendrán obviamente cada vez más mayores adeptos a esta certificación. Así que hasta ahí, Iván, esta muy breve introducción y simplemente enunciando igual cuáles son algunas normas que demostrarían que Colombia va por ese camino a pesar de no haber ratificado aún el convenio. Doctor Martínez, muchas gracias. Con el cierre de la presentación, además, me acordé y lo he tenido al frente todo el tiempo. Yo tengo aquí la manilla de Javeriana, familiarmente responsable. La Universidad Javeriana es una de las instituciones que tiene ese sistema de acreditación como empresa familiarmente responsable. Y invita a una reflexión muy interesante porque creo también que parte de la evolución de la que usted hablaba tiene también que ver con la evolución de los procesos productivos donde el talento humano se ha vuelto esencial para el crecimiento de las empresas. Cada vez más actividades dentro de una organización se pueden volver, digamos que no irreemplazables del todo, pero cada vez se le da más valor por lo difícil que puede ser reemplazar o formar un nuevo trabajador frente a aquel que se va, y eso ayuda pues a tratar de compaginar que la vida personal de los trabajadores y la vida familiar de los trabajadores y de las trabajadoras, por supuesto, también, que son quizás las que históricamente más han asumido esa carga familiar, pues tengan que recibir valor no solo en la remuneración, sino también en estos temas de garantías de protección, de tiempo y demás.
Doctora Judy, no sé si le Gracias. cedo Sí, también, sí, por favor, también me el dejas ahí. control de anfitriona. Ya, ya Eh, con esa presentación del doctor Santiago, mejor dicho, muy bonita, muy elaborada, la mía va a ser más concreta, pero nada, creo que ha hecho una presentación muy completa en relación pues con el tema que se propone para el día de hoy. Y me parece que también hace una abrebocas interesante para el tema que me corresponde frente al interrogante que se plantea de qué es la economía de cuidado, ¿sí? Que es, digamos, que la parte en la que me centré para iniciar esta intervención dentro de la arquitectura. Lo primero que hice, bueno, como buena docente, muy cuadriculada como siempre, fue mirar el contexto de la reflexión. Y básicamente me parece interesante que esta intervención esté enmarcada dentro de todo lo que se genera alrededor del estudio de los convenios de la OIT y principalmente frente al concepto de la economía de cuidado y también de la responsabilidad familiar. Coincido con Santiago en la medida en que, si bien es cierto, el convenio no se encuentra ratificado, el convenio 156 no se encuentra ratificado, pues en eso estamos de acuerdo. Sí han existido esfuerzos normativos para buscar en últimas complementar lo que son las responsabilidades familiares de los trabajadores y la actividad económica y profesional. Yo creo que como asesores laboralistas y de seguridad social, pues nuestro día a día en la asesoría siempre uno de los grandes conflictos que uno tiene frente al trabajador es tratar de entender un poco el esfuerzo que hace el trabajador por complementar sus responsabilidades familiares con sus responsabilidades laborales. Y muchas veces los empleadores cuando nosotros asistimos a los empleadores en lo que tiene que ver con, digamos que esa orientación que uno hace del día a día a lo laboral, se encuentra uno en la dualidad de entender, por un lado, el interés del empleador de generar actividades productivas al interior de las empresas, porque finalmente pues hay una responsabilidad social, pero no se puede negar ese interés, digamos, como empleadores y como empresas. Pero por otro lado, pues está también el tema del trabajador con responsabilidades familiares que muchas veces ve impedimentos en el desarrollo profesional y económico. Y es que básicamente cuando uno analiza el convenio pues en eso tampoco me voy a extender, pero sí para contextualizar un poco la reflexión, uno lo que identifica dentro de ese convenio es básicamente el interés de poder concretar aspectos que le permitan finalmente al trabajador como ser humano poder complementar lo que es ese bienestar material, esa posibilidad de acceder a una actividad económica con ese bienestar que, bueno, se conoce como bienestar espiritual, pero no es otra cosa sino sobre esa posibilidad que uno debe tener como trabajador también de poder desarrollarse familiarmente. Entonces ya Santiago lo decía, las mujeres como que en este tema de la historia, de lo que tiene que ver con como cuidadores de nuestros hijos, de las personas que de una u otra manera se encuentran en un estado de debilidad dentro del grupo familiar, las mujeres hemos liderado esos procesos, pero poco a poco y a raíz de cómo ha ido evolucionando la humanidad, pues los hombres ya empiezan a compartir esas responsabilidades y pienso que todos los gobiernos, y eso es un tema también cultural, pues nos hemos dado cuenta de la importancia de reconocer ese papel del hombre en lo que tiene que ver con el cuidado de su familia. Entonces, cuando uno analiza lo que es la economía de cuidado de cara al tema laboral y de la seguridad social, pues se da cuenta que finalmente lo que se busca a través de todas estas normativas y estos convenios no es otra cosa sino acompasar lo que es el derecho a desarrollar uno su personalidad
su vida familiar como un elemento tan importante en la existencia humana, con también el interés que uno puede tener como ser humano de ser productivo económicamente y de desarrollarse profesionalmente. Cuando intenté identificar una definición de la economía de cuidado, ¿sí? Pues básicamente dentro de la legislación colombiana me encontré con una definición, pero que tiene que ver más con fines netamente económicos y de políticas sociales que dentro de un marco de la seguridad social o del derecho laboral individual. Y eso obedece básicamente a que nosotros pues no tenemos, en los términos planteados dentro del convenio 156, pues no tenemos, digamos que un estatuto nombrado, desarrollado concretamente para aquellas personas que se identifican a nivel internacional como cuidadores y como con responsabilidades familiares. Como sí sucede en otros países. Entonces, básicamente, para poder entender un poco el desarrollo normativo que se debe tener frente a las personas con responsabilidades familiares, pues habría que identificar esos principios básicos de la OIT y esos objetivos que tiene frente a este convenio que lo he venido diciendo, pues no, principalmente es poder acompasar el derecho que uno tiene de desarrollarse profesionalmente y económicamente con también el derecho que uno tiene como ser humano y como trabajador para poder desarrollarse dentro del ámbito de su familia. En temas de definición normativa contamos con la ley 1413 del 2010. Ahí pues básicamente se define la economía de cuidado. Entonces este es un tema bastante interesante porque uno pensaría que a nivel normativa la economía de cuidado pues no tiene una definición concreta, pero cuando empezamos a analizar al interior de la normativa colombiana, nos encontramos con esta ley que lo que busca básicamente es darle un concepto a esa economía de cuidado, pero ojo, la economía de cuidado entendida como una actividad no remunerada. No voy a decir no productiva, porque en el marco de la norma queda claro que la economía de cuidado juega un papel muy importante en la economía de cualquier país y digamos que en el nuestro no es la diferencia. Tanto así que se establece como unas reglas de juego en lo que tiene que ver con cómo se puede medir dentro de nuestro contexto económico y social el porcentaje de las personas que se dedican a cuidados de la familia dentro del hogar, pero que lo hacen de manera no remunerada, ¿sí? Entonces, la economía de cuidado definida por esta norma, pues básicamente se conceptúa alrededor de lo que se entiende como actividades asociadas al mantenimiento de la vivienda, los cuidados de otras personas del hogar o la comunidad, básicamente empezamos a tener un nexo muy cercano entre lo que es esa economía de cuidado y lo que se entiende como una actividad de servicio doméstico, ¿sí? De servicio doméstico personal. Yo les confieso que cuando empecé a hacer ese análisis del concepto de la economía de cuidado, de cara a lo que la OIT ha identificado frente al tema de la protección, por ejemplo, del servicio doméstico, que en Colombia pues también hemos ratificado la importancia de defender este tipo de actividad por la connotación que tiene el servidor doméstico en lo que es pues digamos el desarrollo social. Gracias al apoyo que uno tiene en el servicio doméstico, pues podemos estar aquí nosotros charlando, ¿no es cierto? Porque como mujer lo digo, pues, y yo creo que a todos nos pasa en esta sesión, mientras estamos aquí construyendo y compartiendo ideas, pues en nuestras casas están nuestros hijos, ¿sí? Al cuidado de otras personas que son las que de una u otra manera nos facilitan este tipo de actividades. Entonces, básicamente cuando uno identifica el servicio doméstico a nivel internacional, hablan de actividad profesional. Entonces uno dice, wow, es que hay unos estatutos creados, ¿sí? para poder destacar la importancia de ese servicio doméstico.
No obstante lo anterior, cuando analizamos la normativa, lo que entendemos es que se define la economía de cuidado, pero que con el objetivo básico pues, de poder medir la contribución de la mujer, así lo dice el legislador, en el desarrollo económico y social del país, como herramienta fundamental para definir políticas públicas. Eso básicamente nos coloca en un escenario y es la economía de cuidado, pero de cara no tanto al concepto de la seguridad social, sino al concepto de la protección social, que como ya sabemos, pues es un concepto mucho más amplio que lo que entendemos como seguridad social en estricto sentido legal. Entonces, cuando hablamos de políticas de protección social, empezamos a encontrar una definición mucho más amplia de lo que es la economía de cuidado, y pienso que por ahí va la cosa. O sea, no solamente a pensar en prestaciones económicas enmarcadas dentro del sistema de seguridad social como prestaciones económicas programadas que están soportadas en el tema de pago de aportes, como la pensión pues a la que puede acceder, por ejemplo, una persona cuando tiene a su cuidado un hijo inválido, sino se piensa en este concepto de la economía de cuidado como un elemento importante para definir políticas de protección social. Y esas políticas de protección social estarían encaminadas a generar estrategias para que las personas que se dedican al cuidado de otras personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta o que son menores de edad y que requieren de la atención del adulto, pues de alguna u otra manera puedan hacerlo, ya sea porque así se lo facilite el empleador dentro del concepto del Estado, el Estado social de derecho y el principio fuerte de solidaridad en el que se enmarca en nuestra constitución política, ¿no? Además del concepto de familia como una garantía constitucional, pues como lo hablaba el doctor Santiago. Entonces, si uno piensa en qué se ha desarrollado, cómo se ha venido desarrollando el tema del concepto de la economía del cuidado, pensaría, uno, en el tema de la protección social, dos, en el tema de las políticas que están encaminadas al amparo de aquellas personas que ameritan ese cuidado especial, ¿sí? Eso digamos que ahí, doctor Iván, creo que ya por favor me detiene cuando yo no fui tan juiciosa como el doctor Santiago, no sé cuántos minutos lleve, pero ya voy a acelerar un poco. Todavía faltan 5, doctora Gina. Perfecto. Entonces, el trabajo de cuidado, entonces, finalmente se define dentro del marco normativo que he venido refiriendo, como aquellas actividades destinadas al bienestar cotidiano de las personas en sus diversos escenarios. Entonces, hablaríamos del escenario material, económico, moral, emocional. Entonces, desde esta perspectiva, pensaríamos que no solamente al entender en las actividades que se han venido desplegando por parte del gobierno nacional para lograr facilitar la actividad económica y el desarrollo profesional de las personas que son cuidadoras o que tienen personas a cargo dentro de su grupo familiar, no solamente nos iríamos hacia el tema de lo netamente laboral que abordó ya en términos muy buenos el doctor Santiago, sino también nos iríamos a analizar lo que han sido las políticas públicas de estos últimos años y lo que ha sido el desarrollo del concepto de la protección social como un elemento que lo que busca en última es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes pues, de nuestro territorio nacional. Entonces, si uno analiza desde las perspectivas de las políticas públicas encaminadas a proteger a aquellas personas en estado de vulnerabilidad, menores de edad que ameritan tener cuidado por parte de sus padres, sus representantes legales, un adulto que los acompañe, podrá entender un poco más los esfuerzos que se han venido realizando para poder digamos, concretar este principio que tiene que ver con la garantía de nuestro Estado social de derecho, para que haya un completo desarrollo de lo que se entiende como familia, la importancia que nuestro Estado le da a la familia, pues dentro de todo lo que tiene que ver con el desarrollo cultural y social de nuestro país. ¿Qué definiciones encontré asociadas a ese concepto de economía familiar? El trabajo de hogar no remunerado. Entonces ahí tenemos, el legislador ha conceptuado
como trabajo de hogar no remunerado, los servicios domésticos, personales y de cuidados generados en el hogar. También se encuentra una definición asociada a la economía de cuidado, que es el del uso del tiempo. Entonces el DANE muy juiciosamente ha venido incluyendo dentro de sus mediciones encuestas sobre el uso del tiempo que destinan las personas al cuidado. Y también pues tenemos definiciones que son netamente económicas, como las de las cuentas satélites. ¿Qué tipo de actividades se clasifican dentro de este concepto general? Las tareas domésticas, la preparación de alimentos, limpieza, de vivienda, enseres, vestido, cuidado, formación e instrucción de los niños, que ya estaríamos hablando, como en otros países, no solamente de las trabajadoras del servicio doméstico, como aquellas personas que apoyan también en esa actividad, sino estaríamos hablando también de los maestros, por ejemplo, reconocidos con garantías especiales dentro de lo que tiene que ver con esa actividad de cuidado a las personas vulnerables. El cuidado y las políticas de cuidado, se encuentra un desarrollo amplio a nivel latinoamericano por parte de CEPAL. Allí básicamente se analiza de manera muy completa pues todo lo que es la importancia de esta economía de cuidado y también la necesidad pues de desarrollar un tipo digamos, de estrategia que a nivel laboral le permita a los trabajadores pues hacer efectiva esa responsabilidad que uno también tiene frente a su familia. La ley de la que hablaba el doctor Santiago, que es la ley 2174 de diciembre del 2021, que habla acerca de la licencia de los 10 días hábiles, yo pienso que efectivamente, como le decía el doctor Santiago, allí no solamente se habla de las garantías laborales, sino se habla del sistema de salud. Y se empieza a hablar de la responsabilidad que tienen las entidades administradoras en el reconocimiento de la licencia, no solamente a cargo del empleador, sino también a cargo del sistema. Y es que es importante entender que a nivel de seguridad social, pues se han creado indudablemente el tema de la pensión de invalidez, pues es un tema importante, digamos, para como un mecanismo de protección a aquellas personas que pierden su posibilidad de desarrollarse económicamente, y también pues lo que busca de una u otra manera es facilitar económicamente la situación familiar de aquellas personas que dependían del afiliado que pierde su capacidad laboral, o de aquellas personas que conviven en su núcleo familiar, y esta pensión obviamente pues lo que hace es impedir que la persona que no tiene su capacidad para laborar pues no se convierta en una carga para el resto de su familia. A nivel de salud hay un tema bien interesante, y es que la discusión alrededor de lo que debe comprender los servicios de salud pues también ha permeado el tema de los cuidadores, en la medida en que se ha entendido que cuando una persona se encuentra incapacitada y el sistema de salud proporciona servicios asistenciales en salud, se ha discutido mucho acerca de los casos en que las personas que se encuentran con una contingencia de salud no tienen quien los cuide. Y entonces básicamente entramos en un escenario en el que por vías de tutela se empezó a reconocer con cargo al sistema de salud no solamente el suministro de servicios asistenciales y profesionales de los médicos, sino también el poder proporcionarle a las familias que tenían a su cargo personas que tenían problemas de salud, el acompañamiento asistencial de cuidadores, de personas que apoyaran el cuidado. Ha sido una discusión interesante. ¿Por qué? Porque finalmente hay un criterio que se impone, y es el que la obligación de cuidar a aquellas personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta o menores de edad dentro de los grupos familiares, pues pertenece a la familia. Pero cuando hablamos de situaciones de vulnerabilidad de personas, por ejemplo, frente al sistema de salud, entonces el Estado ya ha reconocido que de una u otra manera el sistema debe propender por apoyar estos acompañamientos y cuidados de las personas que por una u otra razón no tienen quien los cuide en ese tiempo de recuperación. Finalmente, pues creo que mucho hay
que trabajar, pero pienso que como se planteaba desde un principio por el doctor Iván, la verdad es que sí hemos desarrollado muchos aspectos que tienen que ver con el convenio. Bueno, lo dirá el maestro Ernesto, que es el que tiene, digamos, el conocimiento mayor, pero cuando uno empieza a analizar un poco cuáles son los fundamentos y los motivos de los convenios y las recomendaciones, y también de cara a esos principios constitucionales que informan el derecho laboral, se da uno cuenta pues que no estamos muy lejos de lo que se propone, pero pues también que hay implicaciones adicionales en el momento en que se ratificara el convenio, bueno, me imagino que es lo que vamos a discutir en el día de hoy, ¿sí? Uno de los interrogantes que se va a plantear. Hasta ahí dejo mi intervención, un poco indisciplinada, doctor, me disculpo, pero sé que usted cerrará con broche de oro estos intervenciones, ¿no? Muchas gracias, doctora Judy. Muy claro todo y un análisis súper interesante de las responsabilidades de cuidado, como usted lo decía muy bien al concluir. Existen ya las normas y unos desarrollos que nos dan a entender que sí tenemos como una vocación como país de cumplir con el convenio, a pesar de que no fue ratificado, pues no está ratificado en este momento. En su momento se llevó al Congreso, eh, y lo pongo como dato curioso sobre la mesa, se llevó al Congreso el proyecto de ley al tiempo que el de la ley de la jornada familiar. Al final se vencieron los términos de la legislatura, como pasa comúnmente en nuestro Congreso, donde las cosas no pasan no porque no voten, sino porque no trabajan lo suficiente. No sé si es que pasan muchos o no van los que tienen que votar, pero al final pasó el tiempo y no terminó ratificándose en su momento con ese proyecto. Creo que eso no obsta para que pudieran presentarse proyectos posteriores de ratificación. El que sí pasó fue el de la ley de la jornada familiar, pero un poco también es ese entendimiento de la vinculatoriedad, de la no vinculatoriedad, porque en un país que no ha ratificado un convenio de OIT, aún así hay desarrollo normativo jurisprudencial alrededor del convenio. Encontramos en nuestra búsqueda de línea jurisprudencial al menos 3 sentencias que mencionan directamente el convenio sobre trabajadores con responsabilidades familiares, a pesar de que no es en efecto un convenio ratificado. Y para eso, pues creo que la persona quizá más experta e idónea para esa explicación pues, es el doctor Carlos Ernesto Molina, que no solo es reconocido en sus estudios sobre estos temas, recientemente además sacó un libro en lo particular sobre las normativas, sobre el derecho internacional laboral y particularmente convenios OIT, y además, pues por supuesto, tuvo que trabajar en la aplicación, interpretación y demás cuando fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Carlos Ernesto Molina, le cederé el escenario de anfitrión para que nos haga una charla de 15 minuticos sobre este tema, pues que es supremamente relevante para entenderlo dentro del contexto colombiano. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Iván. Me van a disculpar que no tengo presentación visual para apoyar mi intervención. Trataré entonces de ser lo más claro posible. Voy a centrarme en las 2 normas internacionales más relevantes en el tema de los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, como son los convenios 156 y la recomendación 165 de la OIT. Mi intervención tendrá los siguientes puntos. Haré primero una alusión a los convenios y recomendaciones de la OIT muy general. Luego resaltaré la conexión muy estrecha que tienen estos 2 instrumentos internacionales con el derecho antidiscriminatorio.
Luego haré una descripción muy rápida de los contenidos que tienen tanto este convenio como la recomendación, especialmente en lo atinente a los tratamientos diferentes que plantea el convenio y sugiere la recomendación. Y cerraré mi intervención hablando sobre la incidencia que tienen este convenio y esta recomendación en el derecho colombiano, a pesar de que, como se ha dicho acá reiteradamente, el convenio no ha sido ratificado y la recomendación no ha sido aprobada. Sobre los convenios y recomendaciones en general, yo voy a permitirme distinguir uno y otra. Los convenios de la OIT son tratados internacionales, tienen naturaleza de tratado internacional, es decir, son instrumentos que vinculan a los estados en la medida en que estos los ratifiquen. Mientras no se ratifique un tratado internacional o un convenio de la OIT, que es un tratado internacional, no obligan al Estado. A pesar de que el Estado pueda tomar elementos, después de no ratificarlo, pueda tomar elementos del instrumento internacional para implementarlos en su legislación. Pero esa es una actividad normativa del Estado a la cual no está internacionalmente obligado. Es lo que se llama la influencia indirecta de los convenios de la OIT. La recomendación no es un tratado, la recomendación de la Conferencia Internacional del Trabajo no es un tratado internacional. Es, como su nombre lo indica, una recomendación, una guía, una directriz, un consejo, llamamos así. En estos instrumentos, las recomendaciones, la OIT le da a los estados sugerencias, directrices u orientaciones sobre cómo aplicar o implementar el convenio con el que están conectadas la recomendación. O incluso la recomendación puede proponer a los estados incluso niveles intuitivos o de protección más elevados que los que plantea el convenio. Hecha este recorderis de lo que es un convenio y una recomendación de la OIT, quisiera resaltar, ya en el caso concreto del convenio 156 y la recomendación 165, su íntima conexión con el derecho antidiscriminatorio. Y por ende del principio universal de igualdad, igualdad y no discriminación. La igualdad no es un trato matemático y mecánico que induzca o obligue a tratar igual a todo el mundo. Porque el principio de igualdad implica el de no discriminación. Y eso significa que pueden darse tratamientos diferentes a ciertos colectivos o ciertas personas cuando el motivo por el cual se dan esos tratamientos diferentes es relevante, es legítimo. Entonces, puede ser perfectamente admisible un trato diferente a ciertas personas o ciertos colectivos, diferente al que se le da al resto de la población, incluyendo tratamientos más beneficiosos. Lo que es discriminatorio es dar tratamientos diferentes a ciertos colectivos o personas
sin motivos relevantes. Ahí es donde, por ejemplo, la Constitución colombiana del 91 en su artículo 13 establece unos motivos irrelevantes, no admisibles, como la edad, sexo, origen, orientación política, creencia religiosa, etc. Pues bien, quisiera resaltar que los convenios 156 y 165, repito, están íntimamente conectados con el asunto de la no discriminación, o sea, el asunto de no dar tratamientos diferentes, en este caso, con ocasión o con motivo de las responsabilidades familiares de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, el hecho de que el trabajador o trabajadora tengan responsabilidades familiares no puede ser un motivo discriminatorio. Hay que darles una igualdad de trato a esos trabajadores y trabajadoras. Y para darles esa igualdad de trato, ambos instrumentos plantean incluso unos tratamientos diferenciados que serían legítimos. Tratamientos diferenciados con respecto a los que se otorgan a otros trabajadores, en este caso sin responsabilidades familiares. Antecedentes de estos instrumentos, el convenio 152 y 165 de la OIT, hay varios en el derecho internacional de los derechos humanos, pero yo quisiera resaltar el convenio 111 de la OIT, muy importante. Es un convenio de 1958 que hace referencia a la igualdad de trato y no discriminación en el ámbito del trabajo y la ocupación, del empleo y la ocupación. Y dice el convenio 111 que deben abolirse exclusiones, distinciones o preferencias que tengan por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. Este es un antecedente importante. Agregando que este convenio 111 no alude a las responsabilidades familiares, no alude expresamente a las responsabilidades familiares como un factor de discriminación. Lo que hacen ahora, bueno, los convenios 150, el convenio 156 y la recomendación 165 es concretar las exclusiones o preferencias o distinciones basadas en responsabilidades familiares como discriminatorias y planteando en consecuencia pues la prohibición de esos tratos diferenciados con esa base, con ese motivo, y planteando unos tratamientos diferentes que son legítimos en beneficio de estos trabajadores y trabajadoras. Hay un antecedente también, es la recomendación 123 de la OIT de 1965, es una recomendación autónoma en el sentido de que no está conectada o no es complementaria de un convenio de la OIT, porque en ese momento no había un convenio sobre el particular. Entonces, es lo que se llama una recomendación autónoma que versa sobre el empleo de las mujeres con responsabilidades familiares. Paso a referirme específicamente al convenio 156 y a la recomendación 165. Este convenio ha sido ratificado por 45 países, de ellos 11 latinoamericanos, entre ellos Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Venezuela y otros. Colombia, como se ha dicho acá reiteradamente, no lo ha ratificado. El convenio implica, como acabo de decir,
o consagra, como acabo de decir, unos tratamientos diferenciados legítimos en favor de trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares en dos frentes. Trabajadores que tengan hijos suyos a cargo o que tengan miembros de la familia directa a cargo. A esos trabajadores y trabajadoras, entonces el convenio plantea darles unos tratamientos diferentes para lograr la igualdad material con otros trabajadores. Tiene varias normas programáticas, o sea, normas que implican unas obligaciones para el Estado de desarrollar normas internas que apunten al cumplimiento del convenio, pero incluso también contiene este convenio 156 normas autoejecutables, es decir, normas que el juez nacional o los jueces nacionales pueden aplicar directamente sin necesidad de que haya habido un desarrollo o implementación de la norma. Por ejemplo, el artículo 8º, que habla de que la responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo. Y tiene también algunas normas de flexibilidad, como por ejemplo, es decir, que el Estado puede desarrollar o implementar el convenio en su jurisdicción por etapas. No tiene que implementarlo directamente al 100%. Por su parte, la recomendación 165, que repito es complementaria del convenio, también o plantea una serie de orientaciones y directrices a los estados que constituyen como mejores prácticas para aplicar el convenio. ¿Cómo estoy de tiempo, Iván? Bien, nos quedan 3 minutos. Bueno, plantea algunos tratamientos diferenciadores hacia estos trabajadores. Por ejemplo, implantar una reducción progresiva de la jornada diaria de trabajo o del trabajo de horas extraordinarias. Plantea adopción de flexibilidades en cuanto al horario, a los horarios de trabajo, periodos de descanso, vacaciones, también con respecto a la organización del trabajo por turnos. También plantea orientaciones sobre los traslados de estos trabajadores en uso por parte del empleador del derecho de disposición sobre las condiciones de trabajo. Plantea que se puedan establecer licencias parentales adicionales a la licencia de maternidad. Y otras directrices o sugerencias que hace la recomendación a los países. Y finalmente, me referiré al estatus normativo que tienen el convenio 156 y 165. Este es un tema breve. Hemos dicho acá reiteradamente, el convenio 156 no ha sido ratificado aún y la recomendación 165 no ha sido aprobada. Sabemos que en Colombia hay que hacer una sumisión. Bueno, esa es una obligación que viene desde la Constitución de la OIT. Es necesario realizar la sumisión de los convenios y las recomendaciones ante el organismo competente del país miembro de la OIT. En Colombia esa sumisión se hace ante el Congreso de la República, tanto en el caso de los convenios como de las recomendaciones. Como comentó ahora el doctor Iván, efectivamente se planteó la sumisión de estos dos instrumentos, el convenio 156 y la recomendación 165 al Congreso, pero se terminó la legislatura respectiva y no alcanzó a dársele
el trámite legislativo correspondiente a ley ordinaria en el Congreso. En consecuencia, como no está ratificado el 156 y la recomendación 165 no ha sido aprobada, no constituyen normas válidas, principales y obligatorias dentro del Estado colombiano. Sin embargo, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, han utilizado convenios no ratificados, convenios de la OIT no ratificados y recomendaciones no aprobadas por el Estado colombiano, han sido utilizadas por estas altas cortes como fuentes auxiliares o supletorias o elementos de interpretación de derechos y deberes constitucionales y legales. Y en concreto, como lo comentó el doctor Iván hace un rato, ha sido utilizado el convenio 156 y la recomendación 165. A pesar de no estar ratificado el primero ni aprobada la segunda, han sido utilizadas como fuentes o elementos hermenéuticos. Y es perfectamente factible que estos instrumentos internacionales no ratificados o no aprobados sean valiosísimos criterios para interpretar las normas nacionales sobre la materia respectiva. En este caso, las normas nacionales atinentes a la economía del cuidado y en particular las que han sido expedidas en Colombia referidas a trabajadores con responsabilidades familiares. Hasta aquí entonces mi intervención. Me disculpan si me pasé un poco de tiempo. No, muchas gracias, doctor Molina. Desde entonces, desde este momento digamos, desde ya pueden levantar la mano en el público para realizar preguntas. Yo tengo varias después de escuchar las tres presentaciones. Voy a cederle la palabra a la doctora María Laura Fino porque sé que está corta de tiempo y pues ojalá alcance como a conversarnos antes para despedirse y ya luego les voy a ir preguntando y abriendo también a las personas que quieran participar con preguntas dentro de los paneles. Doctora María Laura. Muchas gracias, doctor Iván, y nuevamente gracias al doctor Carlos, a la doctora Judy, al doctor Santiago, por toda la información que han podido proporcionar sobre tanto la situación en Colombia como y con el enfoque también que tuvo el doctor Carlos, más bien la presentación realmente del contexto normativo. Entonces, yo pues quisiera solamente recordar que justamente sobre este tema se publicará un estudio general de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, por el medio del cual justamente la Comisión de Expertos, que es el órgano de la Organización Internacional del Trabajo que supervisa la aplicación de las normas, tiene la posibilidad de hacerlo también para los países que no han ratificado el convenio, como es el caso de Colombia. Entonces, el gobierno de Colombia y los actores sociales están llamados a enviar información a la Comisión de Expertos sobre estos convenios, especialmente, aunque no lo hayan ratificado, para que la Comisión pueda ver de manera global cuáles son los problemas quizás que impiden la ratificación y también la aplicación de los convenios independientemente de la ratificación, ¿no? En los Estados miembros, como hemos visto gracias a las presentaciones hoy, en Colombia, aunque estos convenios no se han ratificado, pues se están ya aplicando algunos de los principios, ¿no? Y además el doctor Carlos se refería también al convenio 111 sobre la discriminación, la no discriminación, sobre la igualdad, y esto sí que es un convenio que ha sido ratificado por Colombia, ¿no? Del cual
pues el convenio 156 es una expresión más específica cuanto a la discriminación eventual y a la prohibición de la discriminación con los trabajadores y las trabajadoras con responsabilidades familiares. Entonces, nomás quisiera pues destacar la atención de todos y de todas hacia esta nueva publicación que va a salir el próximo año, en febrero, en marzo de 2023, y que entonces todas estas conversaciones que ustedes están teniendo, todos sus aportes, pues ayudan a crear el conocimiento sobre este tema en Colombia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias nuevamente, doctor Iván, doctor Carlos, doctora Judy y doctor Santiago. Y gracias a todos los participantes que podrán también hacer sus preguntas. Yo tengo que despedirme, pero seguiré mirando la publicación de esta tertulia en línea cuando la publicarán. Muchas gracias. Gracias, doctora Laura. Muchas gracias, María Laura. Nos acompaña igual Catherine y Stephanie, que les daré la palabra para que nos den el cierre. Muchas gracias, María Laura, que estés muy bien. Y bueno, yo quería, pues, porque me surgen varias reflexiones después de ver la presentación, de las 3 presentaciones, y es, creo que somos, yo siempre he dicho que somos un país de papel, es decir, de construcción de muchas normas, discusiones sobre temas normativos que a la larga son, pues, digamos, no que no sean relevantes, sino que son realmente muy relevantes, pues, sobre todo en un país positivista, pero también quisiera llevar también a la reflexión dentro de estas normas del sistema de seguridad social, de tener que hacer el informe frente al convenio, a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, de tener, digamos, en cabeza, generar aspectos laborales que permitan a los trabajadores y a las trabajadoras asumir responsabilidades familiares, pero también trabajo, y es desde la perspectiva de ustedes, ¿qué puede, y también lo dijo tal vez un poco los 3, pero ¿qué también nos falta, digamos, en aspectos culturales? ¿Cómo hacer que esto pueda impregnar realmente los comportamientos a nivel empresarial? No solo, digamos, porque pues también las normas uno las mira y tal vez, salvo las de seguridad social, se centran mucho en trabajadores dependientes y digamos, en el momento del contrato de trabajo, pero cómo impregnar de esto, por ejemplo, y no voy a ir a nuevas formas de trabajo, sino a formas muy tradicionales de trabajo que permean todo el sector empresarial colombiano, que son las empresas familiares, donde el contrato de trabajo, digamos que es un decir, porque al final los dueños de la empresa son los mismos trabajadores y confluyen capital de trabajo, y son una gran cantidad de empresas. Y donde, por supuesto, entonces las responsabilidades familiares se entrelazan también con el trabajo, pero quizá cómo llevar eso más allá de las normas para que se refleje también en las dinámicas productivas, o si por el contrario ustedes ven que ya lo tenemos reflejado, pues súper interesante. Yo siento que hay como un distanciamiento a veces entre el país que tenemos en el papel y el país que tenemos en la práctica. Creo que eso es un tema de todos los países en últimas, porque uno siempre, la norma es el deber ser, y hacia allá siempre se quiere ir, pero pues siempre habrá escenarios de distanciamiento, y pues aquí además siempre hemos tenido un dicho que es maluquísimo, pero que es real, y es: echa la ley, echa la trampa. Entonces, pues yo quería también invitarlos a que me compartan sus reflexiones, ya no desde lo normativo, sino desde cómo se ve eso hoy reflejado en los escenarios prácticos, y cómo, digamos, podría ser un escenario de llegar a ese ideal que es el deber ser que tenemos en las normas tanto internacionales como nacionales. Creo que abrió el micrófono el doctor Martínez, pero no sé si haya sido para comentar sobre la pregunta. No. Usted pone el orden, y creo que primero Judy que... Primero, La doctora Judy está que se habla.
Sí, Cecilia. Yo sí, porque yo siento cuando después de haber analizado todo el material, yo siento que aquí hay dos escenarios que habría que analizar. Uno, del escenario desde el plano netamente laboral, y es, digamos, que uno como empleador, llámese de la persona, de una empresa familiar o una multinacional, lo que sea, siempre tendrá como el reto de poder lograr que el trabajador combine esos dos escenarios, el escenario personal, familiar y el escenario productivo, ¿sí? Y de pronto cuando uno analiza, pues hay muchas empresas que cuando se habla de la responsabilidad familiar no hacen otra cosa sino de mantener a un trabajador, digamos, realizado a nivel personal para que ese trabajador que se ha realizado a nivel personal también se realice profesionalmente y económicamente. Entonces, un trabajador satisfecho será un trabajador, entre comillas, más productivo en la medida en que va a aportar de manera positiva a la organización, eso por un lado. Pero por el otro lado está la dimensión social y ahí es donde nos metemos en todo el escenario de la protección social y de la seguridad social y es cómo generar espacios en los que aquellas personas que son objeto de cuidado puedan tener el cuidado o la atención correspondiente sin tener que preocuparse porque esa actividad sea o no remunerada. No sé si soy clara en ese sentido. Es decir, por ejemplo, uno muchas veces en el diario vivir se encuentra con mujeres que al final, ya cuando tienen sus hijos grandes, dicen, no, es que yo hice concerté con mi esposo y básicamente entonces lo que decidimos era que yo me iba a dedicar a cuidar a mis hijos y él se iba a desarrollar profesionalmente. Entonces uno dice un tema muy fuerte, ¿no? En lo que tiene que ver con estos roles a nivel social y cultural. Entonces es como reconocer que esa también es un trabajo, porque pienso que hacia allá también tiene que ir la cosa, ¿sí? Reconocer que también el que se queda en casa y que se queda cuidando hombre o mujer, pues tiene una actividad que contribuye a nivel social para tener mejores personas. Y si se tienen mejores personas, pues se tienen mejores asociados, más productivos, más emprendedores. Entonces, digamos que ese es otro escenario de la discusión. Y en ese sentido, dentro de lo que es, digamos, el reconocimiento de esas actividades no remuneradas, pero que finalmente pues también son actividades importantes a nivel social, estaría todo el escenario de políticas públicas encaminadas a reducir esos estados de vulnerabilidad a nivel económico que se pueden generar por personas que se ven obligadas a quedarse en casa cuidando a sus hijos o a aquellas personas con vínculo directo, como lo decía el doctor, que dependen de una u otra manera de ellos por estar en esta vulnerabilidad. Entonces pienso que hacia allá van las dos reflexiones, Iván, ¿no? Mirar estrategias para poder facilitar el que la persona que necesita apoyo y ayuda porque está en un estado de vulnerabilidad pueda tenerlo, que los niños también puedan tener como parte de sus derechos ese tipo de atención y también pues mirar cómo el empleador pues sí es solidariamente responsable pero no asume toda la carga porque es que también es un tema de Estado, ¿no? Eso pienso yo que no sé si le di a la respuesta, pero más o menos por ese lado lo veo yo de cara pues a todo de lo que ha sido mi experiencia como asesora laboral y de seguridad social. No, de acuerdo, creo que ahí refleja mucho el tema y pone un dedo sobre la llaga y es la responsabilidad del Estado no está solo en la generación de normas, sino también en esa generación de protección. eh, Parte del tema de economía de cuidado, sin lugar a dudas, tiene que entrar a mirar todas esas personas que ejercen trabajos no remunerados en la economía, pues no remunerados, digamos, en dinero, pero pues que es un gasto de tiempo y demás, eh, muy enfocado pues sobre todo a roles de mujer en el trabajo de las responsabilidades familiares, pues porque son las que tradicionalmente han asumido esa carga. No quiere decir que sean las únicas, porque también por supuesto hay hombres, pero digamos que quería escuchar esas opiniones porque por ejemplo a veces aquí, pues digamos, a veces las normas traen también el deber ser, pero por ejemplo, el doctor Santiago Martínez en su exposición tuvo una que
que no es el deber ser, sino que es a veces hacer obvio lo que es obvio. ¿Sí? No, no le pregunten a una mujer entre los 28 y 32 años. No le pregunten a cualquier mujer si está dentro de sus planes tener hijos en un proceso de selección. Eso debería ser, digamos que ya interiorizado, pero no lo está. Y aún así lo preguntan. Y es muy difícil tener la prueba de si lo preguntaron en una entrevista y demás. Ahora, por lo menos, y lo conversábamos hace 8 días, eso genera, por lo menos ya existiendo una norma expresa, pues la posibilidad de que, por ejemplo, se abriera una investigación administrativa. Entonces ya por lo menos es un efecto disuasorio. Y a veces también generamos ese tipo de normas para eso. Con los temas de jornada familiar, creo que a veces el sector lo ha visto como, uy, qué carga más hacer un evento para que los trabajadores estén con sus hijos, o dar un día, o cómo flexibilizar los tiempos de trabajo, porque estábamos atados a un tema de 8:48 en el trabajo dependiente. Pero vuelvo y digo, pues a veces el enfoque podría también tener un tema cultural más allá de lo normativo. Creo que el Estado ahí tiene que jugar en ese escenario de su deber de protección también, involucrarse en temas de educación, no solo de educación para el trabajo. Yo creo que aquí eh, el curso, por ejemplo, de educación para las empresas o para los empresarios en ese tipo de cosas, son ventanas muy cortas que a veces tienen las cámaras de comercio, pero todavía con un enfoque muy hacia el capitalismo productivo, digamos, de vieja data, antes que al capitalismo social y al valor que se le puede dar al talento humano en las empresas. Doctor Santiago Martínez habrá sido que levantó la mano. Vale, muchas gracias, Iván. Creo que su pregunta es completamente pertinente. Yo cuando hice la presentación aclaré varias veces que desde la perspectiva normativa, digamos que veía un cumplimiento sin que estuviera ratificado el convenio. Varias de las recomendaciones mencionadas por el doctor Carlos Ernesto Molina pues, se han visto reflejadas precisamente en lo que he mencionado, desde el trabajo virtual, del trabajo remoto, de la licencia parental compartida, reducciones de la jornada, entre muchas otras. Pero como usted muy bien lo dice, Iván, el papel, pues digamos que lo resiste todo. Y aun cuando, digamos, creo que es una buena y sana orientación entender que las dinámicas familiares han cambiado y que si la familia es el núcleo de la sociedad, pues de alguna manera toca ser coherentes y buscar fórmulas para que los padres, digamos, entiendan o sigamos entendiendo, me incluyo, que aquí la responsabilidad es de los dos. Pero lo que no podemos dejar de perspectiva es, en primer lugar, que tenemos una de las tasas de informalidad más altas, por lo menos de los países de la OCDE, cercana al 60%, a quienes no les van a aplicar estas normas que hemos venido mencionando. También es importante destacar que en buena medida los empleadores de nuestro país son MIPYMES, en las cuales, siendo realistas, el cumplimiento de varias de estas normas termina siendo sumamente complejo. Si en promedio pueden tener de a 1 o 2 trabajadores, no es sencillo para una MIPYME poder simplemente determinar que ese trabajador se va a ausentar y que va a trabajar desde la casa, si lo que tiene es una panadería o tienes una papelería o tiene, digamos, un tipo, digamos, de bienes o servicios que produce en los que no está holgado, digamos, en cuanto a la oferta, a la capacidad que tiene con relación al número de sus trabajadores. Y de igual forma, tenemos que ser conscientes de los tipos de oficios que se realizan en el sector formal, limitándolo solo a este. Y recordemos que de cerca de, digamos, 9, 10 millones de trabajadores económicamente activos con contratos formales, en total somos 23 millones alrededor. Alrededor de 3 millones podían realizar actividades de forma permanente o parcial de forma remota,
y ahí coincide precisamente las personas que tienen mayores capacidades económicas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de esos formales, que son alrededor de 9 millones, 10 millones, digamos cifras muy gruesas, 7 millones, son de áreas de construcción, son de áreas de manufactura, son de áreas de transporte, de oficios que, seamos honestos, no es tan sencillo simplemente decir que es que otro llegue y trabaje por él y punto, porque él tiene que ir a atender a sus hijos. Además de, y en esto también tenemos que ser conscientes, pueda que los que vivimos en Bogotá no lo sentimos tanto, pero Colombia sigue siendo un país súper machista en varias de las regiones. Entonces, todos estos elementos hacen que desde una perspectiva macro y microeconómica, desde luego cultural, y el tipo de mercado laboral que nosotros tenemos, desde luego creo que estamos todavía a varios años de poder lograr cumplir con estos objetivos, y donde quizás sí puedan llegar a darse es precisamente a personas que podemos, como los que estamos acá, gozar de la posibilidad de tener cierto trabajo virtual y que coincida que sean personas de mayores ingresos. Así que más que un tema normativo, creo que es un tema cultural y macroeconómico del cual ojalá algún día lleguemos, pero desde luego, digamos que todavía nos falta mucho camino. Me gusta mucho la reflexión. Coincide, pues voy a aprovechar para hacerle propaganda, porque la misión de empleo mencionaba parte de los temas que usted bien acaba de decir, usted que hizo parte además de la misión de empleo, doctor Martínez, y uno de los temas que tocaba era ese tema de la informalidad, y visto desde una perspectiva que a mí me parece muy interesante, porque cuando hablamos de la informalidad o de los gruesos de los problemas productivos, casi siempre lo enfocamos con, es que son costos muy altos, ¿cierto? La reflexión, esa pues es muy sencilla, pues, los costos de la formalidad en efecto pues son altos, ¿sí? Pero la reflexión que hace la misión de empleo, si bien pareciera lo mismo, es un poco diferente la aproximación, porque lo trabaja un poco con los conceptos de OIT de trabajo decente. Y eso pues tiene que ver al final con cómo fortalecer todo el tejido para poder cumplir las garantías como estas de garantizar que el trabajo de cuidado sea visto, que el trabajo con responsabilidades familiares sea posible. Y es lo que sucede es que no es que esto sea muy costoso, es que esto que lo genera, ese tejido empresarial de MIPYMES, de empresas familiares, es muy débil para asumir esos costos. Y es, y es un poco cambiar el panorama. O sea, no es que el trabajo sea, o sea, no es que el trabajo sea costoso, porque sí lo es, pero es que el que lo está generando no lo puede pagar. Y eso cambia un poco la perspectiva, porque también implica, nos invita a pensar no se trata de hacer este costo del trabajo más barato, sino de posiblemente hacer más fuerte este tejido empresarial, esas tiendas de barrio, esas panaderías, ¿sí? Ese costo tan grande que es la sola formalización empresarial, ¿sí? Hacerlo más fuerte para que pueda asumir esos costos del trabajo y pueda empezar a implementarlo. Por supuesto, los trabajos físicos cada vez son más difíciles de mantener ausentismos. Tener un restaurante sin, digamos, un restaurante que tiene meseros sin meseros o un restaurante sin cocineros, pues es muy difícil. Y por supuesto, entre más cocineros necesite, pues más costoso me va a salir el trabajo. Pero si a eso le suma que tengo que asumir impuestos, que tengo que asumir unos códigos INVIMA y demás, un montón de costos y demás, y que en este crecimiento incipiente, pues ya está, pues eso hace que el tejido empresarial sea algo débil. Tengo una mano levantada del doctor Luis Arbeláez, pero antes le quería preguntar al doctor Molina, porque él ha sido operador, o sea, él ha visto y aplicado digamos, las normas en la práctica, pero ha visto de primera mano eh, lo que sucede en la realidad versus lo que se lleva en la práctica y un poco en la práctica, sobre todo judicial. Y un poco quería la reflexión del doctor Molina también en estos aspectos de, más allá de las normas, cómo fortalecer que en el sector empresarial sean vistas las responsabilidades familiares, que se hagan esos temas de flexibilidad y cómo lo ve él desde lo que
desde lo que ha sido las discusiones de judiciales y de aplicar las normas, que muchas veces al final también puede suceder, y sucede mucho en este país, se logran los resultados, por ejemplo, en los procesos judiciales, pero al final para materializar el cumplimiento de la sentencia a veces es difícil, digamos, es complejo de llevar también a la práctica. Obviamente es diferente que llevar a la práctica la ley, pero quizá también compartir su visión, doctor Molina, frente a estos temas. Gracias, Iván. Pues este es un problema recurrente de la aplicación del derecho. Y no es solamente para estos asuntos de no discriminación, sino en general para muchas normas. Y yo creo que la efectividad o la eficacia del derecho estriba fundamentalmente en un asunto cultural. No es un asunto de proferir normas. En Colombia y en la América Latina tenemos la tendencia, no solamente los abogados, sino la población en general, a creer que los problemas se solucionan emitiendo normas. Y estamos llenos de normas, como tal vez lo mencionaban ahora. Estamos repletos de normas. ¿Por qué en países socialmente avanzados no hay tantas normas y la gente cumple las reglas? ¿Y por qué nosotros, que estamos llenos de normas, no las cumplimos? Es un problema cultural, es un problema netamente cultural, porque implica un cambio de conciencia, un cambio de paradigma sobre lo que son las reglas de convivencia. Entender que el derecho, normalmente el derecho busca la convivencia en la sociedad y no es un obstáculo, ni el derecho consagra necesariamente cosas que sea difícil de cumplir. Ese cambio de paradigma es muy importante y está detrás del concepto de efectividad de las normas jurídicas. Tiene una gran componente sociológica. El derecho no es solamente normas. El derecho es, como anotaba el profesor Carlos Cosio hace muchos años, el derecho es vida humana objetivada. Y estos temas de discriminación, pues son eso. Es que la discriminación, en el fondo, en lo que está sustentada la discriminación es en una cultura. Y cambiar esa cultura no es solamente cuestión de proferir normas. Es también, como tal vez decía Judy y Santiago, es las políticas públicas efectivas y enderezadas a cumplir unos determinados objetivos. Pero no es solo emitir normas jurídicas. Hace 20 años, nadie usaba cinturón de seguridad en Colombia. Hoy todo el mundo, o bueno, gran parte de los conductores usamos el cinturón de seguridad. ¿A qué se debió ese cambio? A que había normas. Creo que normas había desde mucho tiempo atrás, pero nadie las cumplía. ¿A qué se debió ese cambio en los últimos 15 años, digamos, de que ya todo el mundo usa el cinturón de seguridad cuando conduce? Pues eso ha sido el producto de políticas públicas, también obviamente de aplicación de comparendos, o sea, aplicación de la norma jurídica. Pero no ha sido solo el hecho de que existan normas, porque esas han existido hace mucho tiempo. ¿Por qué en otros países socialmente avanzados uno no ve policía en las calles? Y aquí estamos repletos de policías por todas partes y en cada esquina. Y sin embargo los niveles de delincuencia son
absurdamente altos en este país. Y en esos otros países donde no aparece la policía por ningún lado, los niveles de delincuencia son bajísimos. ¿Por qué? No es falta de normas, es una cuestión cultural. Y es que todos lleguemos a la convicción de que el derecho busca la convivencia. Y es bueno cumplir las reglas del derecho porque nos ayudan a convivir como seres humanos en una sociedad. Muchas gracias, doctor Molina. Nos comparte una reflexión muy interesante porque creo que es lo clave acá. No es solo la norma, sino todo un proceso y todo un conglomerado de cosas que contribuyen a que eso mejore. A veces nos quedamos en la reflexión de con la norma se cumple y, y ya. Bueno, estamos ya para finalizar. Les comparto pues a los tres panelistas digamos, una apreciación que nos hace en el chat el doctor Luis Gabriel Arbeláez, que también es profesor de la universidad, y él hacía referencia, por ejemplo, a que en el sistema de seguridad social pues, se reconoce una pensión anticipada de vejez a una madre o un padre que cuenta con un hijo inválido, es decir, un hijo que tiene una pérdida de capacidad laboral de más del 50%, y que, digamos, es una de las formas en que desde hace ya un buen tiempo, desde la ley 100 del 93, reconocemos esa posición de economía de cuidado con una remuneración, permitiéndole acceder a una pensión anticipada. Interesante además porque esa es una pensión anticipada que originalmente estaba prevista para el Sistema General de Pensiones solo en el régimen de prima media y recientemente fue de las pensiones que se analizaron, si no estoy mal, por la Corte Suprema de Justicia y por la misma Corte Constitucional hay una, pero de madres y padres cabeza de familia, que también tiene que ver con responsabilidad de cuidado, digamos, con responsabilidades familiares, eh, para reconocerla también en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces creo que ese es un tema bien interesante que también contempla este tema de las responsabilidades familiares. Nos comenta una ex estudiante de la maestría, ex panelista y siempre participante de estos escenarios, la doctora Dalia Orduz, que quizás si las labores de cuidado fueran remuneradas, los costos de aplicar la normatividad en materia de garantías para trabajadores con responsabilidades familiares sería más sencillo para las empresas, incluso las MIPIMES. Imagino haciendo referencia pues que fueran remuneradas las labores de cuidado dentro de un sistema de protección social, digamos como una especie de protección del Estado, podría de pronto pensarse en algo así. El DANE, dice la doctora Dalia, que ha dicho que si el trabajo de cuidado fuera remunerado sería el sector más importante de la economía en Colombia, 20% del PIB. Bueno, imagino que ahí hay dos reflexiones interesantes. Una sería la remuneración del trabajo de cuidado, digamos, de las personas que realizan el trabajo de cuidado por cuenta de otro, sería un tema, y el otro el trabajo de cuidado que hace desde la misma familia que podría realmente generar un alivio para MIPIMES y para el sector empresarial. Y por supuesto, pues imagínense que sería 20% del PIB es supremamente relevante. Yo les comparto, para mí este tema, para mí es súper importante. Mi madre es ama de casa, ella cuando yo nací, pues se retiró temporalmente, luego nace mi hermana es una mujer ya de 8 años inválida, tiene autismo, eh, y pues mi mamá decidió dedicar su vida al cuidado de mi hermana. Entonces para mí estos temas pues son también en lo personal muy gratificantes de verlos acá porque pues visibiliza cosas que
digamos que nos transportan a unas realidades que a veces nosotros no nos sentamos a reflexionar, como decía el doctor Martínez y el mismo doctor Molina, que ocurren en el resto del país y que al final no dependen solo de una construcción normativa, sino también, por ejemplo, de abrir este tipo de espacios para discutirlos y ponerlos de presente para todo el público. Les agradezco por su tiempo a todos los asistentes, le agradezco a nuestros panelistas y voy a empezar eh, a despedirlos para darles la palabra y que se despidan también de nuestros asistentes. Empezaré en el sentido contrario del que comencé y le doy la palabra al doctor Martínez para que se despida del público. Doctor Martínez, lo escuchamos como lejos. Ahí mejor. Ahora sí, es que tiene un Que, micrófono muy que, profesional. lo que le iba a decir es que voy a plagiar un chiste, y es que cuando usted dice que nos va a despedir a los tres y usted es laboralista, pues uno se preocupa de si vamos a seguir en la Javeriana o La no. Pues, primera pregunta, bueno. ¿con o sin indemnización? Entonces, gracias por despedirnos, doctor Iván. Pero sobre todo, gracias por la Por invitación. favor, no le cobren al jefe López la indemnización, hazme el favor. No, claramente sí. Y bueno, a la OIT y a todos los que nos acompañaron en este espacio muy enriquecedor. Y muchas gracias a Judy y a Carlos Ernesto también por los aportes. Se aprendió muchísimo. Muchas gracias, doctor Martínez. Doctora Judy. Sí, muchas gracias a todos por este espacio. La verdad es que siempre será un placer poder compartir con ustedes y dinamizarnos un poco. Estos espacios, la verdad que lo dinamizan a uno y lo motivan para seguir trabajando en estos escenarios del derecho laboral y de la seguridad social. Entonces, no me resta nada más sino agradecer la invitación, Iván, y bueno, creo que ha sido, por lo menos para mí, un espacio muy productivo y la verdad muy relajante en medio de todo este estrés del corre-corre del día a día. Muchísimas gracias. Sí, ha sido, pues, el espacio de aprendizaje siempre es tranquilizador, porque a la cama no te irás sin aprender algo más, decía mi padre, y pues yo trato de aplicarlo todos los días y en estos espacios uno aprende mucho más, no algo, sino muchísimo más. Doctor Molina. Gracias, Iván. Una mini reflexión, y es alrededor de lo que comentaba la doctora Dalia. Este tema de la economía del cuidado está íntimamente ligada con el concepto de trabajo que tenemos en nuestra sociedad. Nosotros tenemos el concepto de trabajo industrial, el concepto que surgió en la primera y segunda revoluciones industriales. Necesitamos adoptar un concepto de trabajo mucho más amplio, que es el que incluso tienen las normas internacionales del trabajo. Trabajo es mucho más que el trabajo remunerado. Y esa es la razón por la cual muchos oficios dentro de la que se llama economía del cuidado no se reconocen como trabajo. Y como decía la doctora Dalia, según estudios del DANE, hay un alto porcentaje del Producto Interno Bruto atribuible a la economía del cuidado, y sin embargo no es reconocida. Pero es por ese paradigma que tenemos que el trabajo solamente es el trabajo remunerado. Muchísimas gracias a la Universidad Javeriana, a la OIT, a los queridos panelistas que me acompañaron en este evento, a Judy, a Santiago, desde luego a Iván y a todos los participantes. Muchísimas gracias, doctor Molina. Caterina Álvarez es otro de nuestros enlaces con la Organización Internacional del Trabajo, nos ha acompañado en todas las tertulias, nos ha compartido información supremamente relevante de lo que hace la Organización Internacional del Trabajo para Colombia, incluidos cursos, diplomados, actividades como esta. Nos ha compartido además mucho de su conocimiento y su tiempo en estos espacios, entonces le voy a dar la palabra para que nos
despida, no sin antes darnos un mensaje desde la Organización Internacional del Trabajo para todos los que estamos acá, los asistentes y las personas que se conectarán a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Iván. Como siempre, para nosotros es un placer estar en estos espacios. Aprendemos mucho, como ya María Laura lo dijo. Gracias a los panelistas por compartirnos desde sus experiencias unas visiones bastante interesantes y aterrizadas en el territorio nacional. Mi mensaje, y trataré de ser muy breve porque sé que todos estamos ya pendientes de la hora del almuerzo y tendrán otras obligaciones también que atender, es que justamente escuchándolos un poco el mensaje sobre el que quisiera reiterar es que obviamente las normas internacionales del trabajo son o establecen esos criterios mínimos a partir del respeto y la promoción sobre los derechos no solo fundamentales, sino digamos los derechos que se van actualizando conforme la sociedad va avanzando. Pero también otras medidas, entre eso lo cultural que mencionaba, en los contextos sociales, o sea, el establecer también políticas públicas, el establecer políticas económicas, fiscales, o sea, digamos que una visión amplia e integradora de cómo estamos entendiendo el trabajo, como lo mencionaba el doctor Carlos. Creo que puede ser un punto de partida hacia donde podemos nosotros empezar a analizar todo el tema que tiene que ver con la economía del cuidado. La OIT ha estado desarrollando varios estudios, varias iniciativas sobre el tema de economía del cuidado, particularmente el trabajo de hogar no remunerado. Argentina nos lleva un poco la delantera en este tema. Yo les recomendaba que tenemos podcasts sobre un poco ir entendiendo esos trabajos que nadie ve, pero todo el mundo necesita, su valor, el peso que tienen en la economía, o sea, digamos, no lo asumimos, de pronto no lo estamos viendo, pero las mujeres, especialmente las niñas también en muchos casos, terminan asumiendo estos roles de cuidadoras que obviamente pues les impide o les hace más difícil el acceso a una vida laboral. Entonces les voy a compartir, como siempre dice Iván, les traigo información para compartir. Es un informe en donde van a ver la recopilación de normativas y políticas de 185 países sobre el tema de economía del cuidado. Es el más actual que tenemos. Se los voy a compartir ahorita por el chat y tenemos unas notas que no son tan nuevas, no están tan actualizadas, son del 2009. Sin embargo, pueden servir muchísimo digamos, son como 7, en donde se abordan distintos temas de todo lo que tiene que ver con economía del cuidado, trabajadores con responsabilidades familiares, la maternidad, el cuidado de menores. Están sumamente interesantes, como sé que este tema les apasiona tanto como a nosotros, esas se las voy a compartir luego a través de Iván, porque son varias y no encuentro como un único enlace donde se las pueda agrupar. Pero ese es mi mensaje, ya para no extenderme mucho más. Me encantó también escucharles, verles a través de la cámara y pues desde hoy estamos a la expectativa también de seguir acompañándoles en esta iniciativa tan interesante como María Laura lo mencionó y esperando que todo lo que se va desarrollando a lo largo de las tertulias pueda contribuir con esos estudios que hace nuestra oficina a nivel de sede y que luego se van a ver reflejado en las recomendaciones que se hacen a los estados. Entonces, gracias Iván, un saludo y les deseo un excelente resto de tarde. Acá voy a poner el link antes de que se me olvide y gracias por el tiempo y la atención. Muchísimas gracias, Catherine. Lo que podemos hacer con los enlaces para compartirlos, los vamos a dejar en la descripción del video que pongamos en YouTube. Y bueno, es hora de despedirnos. Me quedó una reflexión muy interesante de lo que dijiste versus lo que explicaba el doctor Carlos Ernesto Molina en su conclusión, y es que tú mencionas y dices, es que no es tan actual y es del 2009, pero nuestro concepto de trabajo lo construyeron en 1900 inicios y ese aún lo utilizamos como si fuera el actual. Entonces, es bien interesante esa reflexión sobre lo que consideramos actual para unas cosas o antiguo para otras, pero me queda como eso, por supuesto. Son solo 13 años que han pasado desde 2009, pero ya lo vemos como que fue hace mucho tiempo, pero algo que se construyó hace 70 años, como el Código Sustantivo del Trabajo, lo seguimos hoy aplicando y desarrollando hasta peleando para que lo sigamos volviendo nuestra esencia del trabajo. Y si nos vamos al Código Civil, ni hablar, se construyó para allá en 1887 y todavía
aplica. Entonces es bien interesante lo que nos ha llevado el tema, porque para unas cosas, unas cosas que realmente son recientes no son actuales y otras cosas que realmente sí son antiguas siguen siendo actuales y generan aplicación. Muy buenas tardes para todos y para todas, asistentes, panelistas, nuestros enlaces de hoy, Catherine, Stephanie, que también está conectada, y María Laura, que nos acompañó. Ojalá se conecten también a nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana. Están los diferentes videos de las tertulias que ya hemos realizado y que ojalá continuemos realizando, porque ha sido un espacio muy, muy enriquecedor, tanto para quienes participan aquí adentro como para quienes visitan los enlaces y toman un poco de su tiempo para aprender. Recuerden además que lo pueden poner tipo podcast, ponen el video, van escuchando, nos ayudan a generar visitas en el YouTube del observatorio, y pues de paso aprenden sobre protección a la maternidad, vinculatoria a los convenios OIT, responsabilidades familiares, economía de cuidado, con panelistas que realmente en todas las sesiones han sido excelentes, muy buenos y muy buenas personas, muy buenas mujeres, muy buenos hombres, abogados, abogadas, que nos han acompañado en estos espacios. Muchísimas gracias a todos y a todas, y que estén muy bien.